¿Qué es una qué es una función? Se puede decir, es una relación que se tiene con las condiciones que adaptan un valor de dominio. La corresponde del dominio. La relación correspondencia a un conjunto. Dominio, conjunto de valor, un valor de X y un valor de Y. Conjunto de otros valores podrá ser de X, igual manera o igual visto sería de Y. Entonces tenemos que f es la función y f de x es la imagen, como por ejemplo que esta es f de x, que es una función polinómica, y que también se podría decir tipos de funciones son cuando se conocen de modo preciso, se puede establecer una fórmula como es igual a que es igual a área es igual a base mayor por más base menor sobre 2, que esto es conforme, que esto es concretamente, esta es una establección de medida tal obscuridad y aún se conoce de forma precisa x valor de x o y. La velocidad de fuerza esa fortalece el concepto matemático de dos cuerpos, un movimiento en otro estado de receptor que no se debe sin razón de la disminución cinética es la causante de la fuerza que se establece se puede decir que en el obstáculo o puede decirse que en la forma o en la materia que se está moviendo, por decir, este se está moviendo y acá hay otro vehículo en movimiento, incluye una fuerza y puede tener una consecuencia. Entonces, por lo que se tiene entendido, la función es lo que se lleva a cabo de una variable que sería x y y, que es lo que denomina ese valor. Como por ejemplo, la función son reglas que relacionan elementos de un conjunto y el elemento de un segundo conjunto. Cuando una magnitud depende de otra, se dice que establece una función de esta es una función. Y como por ejemplo, x es una variable independiente porque no depende de y. Como por ejemplo, y es una variable dependiente porque depende de x. Por decir x, 1 es igual a f de x es a 1. Entonces x es igual x al cuadrado es igual a f de x al cuadrado. Y lo mismo que sería aquí x al cubo sería f de x al cubo. Entonces a la cuarta es igual a f de la cuarta, y entonces lo que denomina que una es dependiente y que la otra es dependiente. Independiente significa que no depende de una función que dependa de otra función, como x, que x depende de f depende x, y depende de x, que no es una función si un valor variable x corresponde más de un valor de y, entonces no es una función. Como por ejemplo, x tendría que ir con f de x, pero no, entonces f no podrá ir acá, no podrá ir x, x no podrá ir acá, porque no es, porque x es más chica que esta, y entonces como ustedes se dan cuenta, esta no puede ir acá ni esta puede ir acá, entonces esto tendría que ir a f de x al cuadrado. Así es, así como estos que se están realizando, por decir fx al cubo no puede estar a f de x a la tercia, entonces esa no es una función. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya entendido este tema. Y si no, dejen en la cajita de comentarios. Y espero que me den un like en este primer video, que plenamente estuve muy nerviosa.